Li- ¿Se escucha el golpe, cierto? Escuchen por ese micrófono, micrófono. Sí, te escucho, yo te escucho bien. Parecemos que estuviéramos en Bogotá con esa chaqueta nosotros. Pero pues fue pucha con ese frío Es verdad. No, ¿allá qué? ¿Cómo está el clima? No, caluroso. Lo que pasa es que mi caluroso. estudio mantiene Ya, siempre. ya vamos a entrar a Facebook, ¿ok? Perfecto. Listo, entonces, bueno, vamos a dar arranque a nuestro entrecortes. El día de hoy tenemos dos super invitados con estreno. Estamos ahí a la par de un gran estreno. Hoy vamos a hablar del documental Utopía, dirigido por Laura Gómez. Bueno, también tenemos el honor también de hacer la presentación de nuestro asociado Rodrigo Ramos, quien fue el montajista de esta gran obra. Y bueno, hoy esto es nuestro gran entrecortes el día de hoy. Mari, cuéntanos un poquito de nuestros invitados antes de entrar ya en forma con nuestra charla. Hola Nico, hola Lau, Rodri y a todos Hola. nuestros invitados. Pues primero, muchas gracias chicos por estar aquí, darnos su tiempo, su experiencia. Muy importante para nosotros escucharlos, cómo fue hacer esta película y cómo fue el proceso de montaje. Voy a presentarlos sus perfiles. Entonces, Rodrigo Ramos es un cinéfilo, montajista, comunicador social de la Universidad del Valle, maestro en culturas audiovisuales de la Universidad del Valle también, miembro de ECA, ha trabajado de manera continua como montajista desde el 2018. Entre sus trabajos se encuentran los documentales La Primera Piedra en el 2009, Cuerpos Frágiles en el 2010, Hombres Solos 2015, Para Verte Mejor, Ala 2016, Epifanía 2017, La Torre 2018, Montañas 2018, El Remanso 2019, Zarzal 2022, Zapata el Gran Putas 2020 y Viva Eddie 2022, entre otros. En el 2021 creó Post, así se dice, Post, la casa, como una casa de postproducción para la producción independiente, marginal y radical. Sí. Rodri. Y bueno, y Laura Gómez, estudió comunicación social en la Universidad Católica de Pereira, codirigió el documental Kilómetro 7, el cual fue ganador de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira en el 2016. También recibió mención especial género regional en el Festival de Cine de las Montañas en Salento en el 2017 y fue parte de Fair Film Festival en Ferizaj, Kosovo 2017. Dirigió el film experimental Fatum y el Caminante, seleccionado en el Festival Internacional de Videoarte Buenos Aires, Argentina 2018, y en el Cinetoro Film Festival en Toro, Valle del Cauca. En el 2022 rodó el corto de ficción Epicentros, inspirado en la novela Montañas Azules de Juliana Gómez Nieto, y fue ganador del FDC en la categoría Relatos Regionales. Actualmente se encuentra en postproducción. Fue parte de la selección Talent Campus de Buenos Aires de 2021 con su largometraje Utopía en la categoría de directores. Se ha desempeñado como script para diversas producciones, para la serie de ficción Turbia, dirigida por Oscar Ruiz Navia, William Vega, Carlos Moreno, César Acevedo y Santiago Lozano, el cortometraje Zarzal, dirigido por Sebastián Valencia, y el largometraje Llueve sobre Babel, dirigido por Gala del Sol del 2022. Entonces, muchas cosas han hecho estos chicos y bueno, ansiosos de escucharlos con esta experiencia. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Aquí tenemos de verdad un gran currículum, aquí una trayectoria. Y bueno, yo creo que el comienzo de esta gran charla, vamos a comenzar pues contigo, Lau, que nos cuentes más que tu trayectoria que ha sido pues muy reconocida.
yo creo que la primera gran pregunta que nos lleva a esta charla es el comienzo, esa semilla. ¿Cómo surge esa idea de querer contar la historia de tu padre? Bueno, Nico, muchas gracias a ti y bueno, a todo el equipo de ECA, muy contenta de estar compartiendo este espacio. Pues mira, yo viví mucho tiempo fuera de Colombia, vivía en Argentina y cuando regresé, era como la época del plebiscito un poco, esto fue media 2016, y a partir como de empezar a reflexionar un poco sobre esa cierta euforia colectiva que por lo menos yo estaba sintiendo al regresar pues como al país frente a, ¿no? Como a otros, a otra posibilidad de diálogo, de paz, una nueva búsqueda y demás, y a lo que estaba sucediendo también como generacionalmente, pues sentía que algo estaba como también atravesándome a mí con la historia familiar pues de estos padres, tanto mi papá como mi mamá, que han sido militantes de izquierda del Partido Comunista y de la Unión Patriótica y que cargaban también como con un montón de peso histórico también de pertenecer pues como a estos movimientos como estigmatizados, ¿no? Y finalmente también con un montón pues de procesos también muchas veces de frustraciones, pues como que se empezó a generar ahí la idea de, bueno, tener este diálogo como intergeneracional con mis padres, ¿no? Que finalmente representan pues esto, a toda una generación de pensadores, pues que de alguna manera como que le apostaron a una transformación pues social y política al país, y ahí empieza también como esa inquietud mía por conocer como historias de mi padre que de alguna forma, pues siempre las había sabido más como por una suerte de, no sé, como de naturalizar como esto en la familia, pero nunca nos habíamos sentado a conversar él y yo. Entonces recuerdo que ahí, como en ese momento, empezaron como unas primeras inquietudes de tener como estas conversaciones con mi padre y además empezábamos también como a atravesar familiarmente un tema pues de su pérdida de memoria que iba a ser como paulatina pero progresivamente. Entonces también ahí entraba pues como esta necesidad de hacer un rescate de una memoria pues como íntima y afectiva que al final estaba también de alguna manera hablando con una memoria pues más colectiva y con este tema como de las generaciones, ¿no? De los relevos generacionales y de las otras formas pues como de resistencia y de luchas y de utopías, ¿no? Al final era eso, como cada generación también va creando su propia utopía y van existiendo y se van expandiendo también como las luchas. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Luego plebiscito, plebitusa, todo lo que pasó, pero como que ahí ya estaba sembrado como esta cosa de revisión un poco histórica con mi propio padre y y su vida. Y bueno, luego como procesos de escritura, estuve como en un par de diplomados pues de documental, uno en la Universidad Central, documental basado en archivo que estuvo súper bonito, ese lo coordinaba Sergio Becerra y ahí, por ejemplo, estaban pues varios de los asociados de acá, ¿no? Felipe Guerrero, Gustavo Vasco, bueno, fue un diplomado bien bonito, Luis Ospina estuvo, y ahí pues también como que eso también te va ayudando a aterrizar un poco más las ideas o en todo caso incluso a poder tener como más referentes, que era algo de lo que yo realmente en ese momento como que no lo tenía tan claro. Por supuesto venía de Argentina de haber visto pues como digamos este cine también más autorreferencial, más en primera persona, pero también con estas reflexiones sobre cómo de alguna forma pues la sociedad civil allá como que como que ha hecho un trabajo muy fuerte también de reconocer la necesidad de la memoria, ¿no? Y de sanar también pues como todas estas heridas producto de las dictaduras, entonces también como la necesidad de estar pues como enunciando esos lugares desde los cuales
pues uno viene también como de su propio contexto social y político. Y luego estuve en el diplomado de la Universidad del Valle, que ahí fue donde nos conocimos con Rodri, Justamente. en el 2018, en el de documental El de de creación, que ese también pues increíble, ese diplo fue como un diplo que en su momento trajo a mucha gente, muchos profes y muchos documentalistas y apasionados pues del cine con unos proyectos pues muy bacanos, ¿no? Un diplomado de mucha trayectoria, que ya ahorita no lo están haciendo, pero bueno. Que es una maestría en este momento. Claro, se convirtió luego en la maestría, pero ahí también fue como, bueno, nada, asesorías con Marta Andreu, con Cata Villada, entonces como que ahí ya empieza a tomar también forma, pues desde la parte más de desarrollo, ¿no? De escritura. Ya no sé si estoy como contando todo. No, está muy bien, está muy bien. O sea, digamos que esto nos permite porque siempre hemos pensado que nuestros procesos del montaje, todo el tema editorial, pues tenemos que aprender a identificar las necesidades del director. Y yo creo que una de las premisas de Entrecortes es que pues los espectadores puedan también entrar un poco en esa necesidad del lenguaje entre editor y director, del cual hablaremos más adelante claramente, pero queríamos como comenzar con esta idea un poco del perfil, porque pues claramente este documental tiene un lenguaje propio, o sea, no solo se habla en tercera persona, sino en primera persona, y claramente utopía no es solamente la historia de tu familia, es también una expresión tuya, entonces es importantísimo verlo desde ahí. Ahí me nace otra pregunta importante y es utopía. O sea, lo complicado que es llegar al título y llegar a la historia. ¿Fue difícil o era ya algo que tenías en mente? Sí, no fue tan difícil. Al principio hubo como otro nombre que tenía que ver con una canción, que de hecho cuando estábamos en el diplomado tenía otro nombre, no sé si te acuerdas. No me acuerdo cuál La era. Negra Noche, era un nombre así Sí. como medio telenovelero. No. Luego no fue tan difícil porque mira que siempre fue como una palabra con la que como que asociaba pues a mi papá y a su generación, pero también porque me empecé como a, no sé, a darme la oportunidad de revisar como la idea de utopía, no como algo como imposible totalmente, sino como más bien la posibilidad de darle como un espacio ahí a la imaginación para, pues también para resignificar como no algo desde lo más grandilocuente, sino también como desde unas como pequeñas luchas y resistencias pues más cotidianas y más cercanas también poder generar como pequeñas transformaciones, no sé, o sea, también como que lo veía un poco así. Y claro, ¿no? Uno luego se enfrenta con esta idea de que es como como un no lugar, ¿no? Y entonces es Sí, la claro. imposibilidad de llegar a algo, pero yo sí creo que hay que también como reconciliarse con la idea y hay que crear también como utopías pues para seguirse moviendo como en medio de pues un mundo tan complejo, ¿no? Entonces no fue tan difícil, o sea, luego llegó fácil y la palabra me parece como luminosa, Está bien como puesta. sonora, como sí. De alguna manera marcaba ya como el tono un poco de hacia dónde queríamos que fuera la película, digamos, en lo que fue todo el proceso como tal de escritura en el timeline. Perfecto, es que creo que hay un buen engranaje, obviamente, desde el título que te dice, pero no te dice, es decir, no entiende el significado, pero lo que tú dices, hay un resignificado de la palabra ya, obviamente, dentro de la historia. Entonces, pues me parece que fue una gran elección. Bueno, y entrando ya un poco más, ya hablando en todos los procesos de post y todo el tema del armado, veo que hubo una consigna que estuvo presente en toda la peli, y es trabajar desde una cámara subjetiva, por decirlo así, ¿no? Hubo mucho ese lenguaje. Para ti, Rodri, una vez que se entabla ese lenguaje, ¿cómo fue el abarcar ese material desde ahí y desde las decisiones de dejarlo contar y hablar de ese lenguaje subjetivo?
Ok, yo creo que aquí, creo que antes de eso, creo que hay que partir de una anécdota que la conozco un poco, digamos, por las circunstancias a las cuales se llegó. Cuando tú ibas a comenzar a rodar era el 2020, ¿no? Es decir, Claro. estamos hablando de febrero, marzo de 2020, era la Oh, fecha de por Dios. rodaje. Claro. Entonces justamente era como que pues no sabíamos que estaba ocurriendo algo, pero no sabíamos cuál era el alcance de lo que estaba sucediendo. Que también es un poco que queda marcado también un poco como en el registro, digamos, de la película como queda. Lau inicialmente tenía pensado un equipo de rodaje profesional, es decir, o sea, había un camarógrafo, había un sonidista, había una estrategia de rodaje que en algún momento con Lau conversábamos como qué posibilidades, como qué necesidades podría de pronto sentir, digamos, del rodaje que serían bueno que la estuviera trabajando para la sala, para el montaje, como discutíamos cosas, en algún momento te pasé pelis y todo el rollo, como, mira, están estas formas de diario, están estas formas de registros de padres. Incluso creo que en algún momento discutimos sobre estas otras películas que hacen mujeres sobre sus padres, así como de manera muy ligera. Y bueno, pues nada, o sea, estaba todo preparado precisamente para otro tipo de película realmente. Lo que sucede es que, claro, llega el COVID, digamos, como una realidad y con todas las restricciones, obviamente la cuarentena nacional y todas esas restricciones, obviamente el rodaje se detiene. Lau, digamos, de alguna manera, con el equipo de ese entonces toman la decisión de comenzar a grabar, de alguna manera, más bien como un ejercicio de escritura, Sí, sí, sí. como un ejercicio de investigación con la cámara, mientras pues mirábamos qué pasaba, si esto iba a ser cuestión de semanas o si esto iba a ser meses, y bueno, pues lo que sabemos obviamente tomó un periodo de tiempo muchísimo más largo del que no se esperaba y que pues que a nivel general pues afectó muchísimas cosas, pero también creo que liberó también otras posibilidades. La U comenzó a grabar, o sea, hubo bastante material desde el registro, digamos, desde la observación de la cotidianidad, digamos, de la familia en estos momentos, hasta incluso de la escritura del diario en primera persona, el Sí. selfie diario, que incluso lo consideramos, y estuve en algún momento del montaje. Sí. Pero luego cuando ya se abrió, digamos, se levantó la cuarentena, hubo una serie de rodajes incluso, es decir, o sea, se rodó, digamos, un material, unas entrevistas con la cámara, con sonidista en unos espacios, se hizo unas puestas en escena. Claro, era un material como más, sí, como tenía este otro tipo de registro muy diferente donde había eso, ¿no? Además como salíamos además de la casa, entonces ya implicaba como otra espacialidad Delante de la y cámara. estaba, claro, estaba delante de cámara, sí, era un material muy diferente. Que incluso, que son esas cosas precisamente en que el montaje, yo creo que de pronto más adelante podremos ver, digamos, al compartir un poco el proyecto, de esas cosas que a veces los editores vamos llevando a un camino en que a veces los productores podrían decir, ¿por qué estás eliminando algo que me costó cierta cantidad de dinero? O por qué ese tipo de cosas y más bien dar privilegio a otras. Pero básicamente sí, es decir, lo que nos llevó en todo este proceso, digamos, fue un proceso de escritura, digamos, es que es algo que se revela en el camino. Y eso es algo que es muy especial, sobre todo en el documental, más que incluso, digamos, en otro tipo de escrituras como el de la ficción, donde, digamos, hay algo mucho más medido. Esto lo digo obviamente pensando más en lo canónico, digamos, de los géneros de ficción, digamos, o con nuestras estructuras mucho más rígidas. No me refiero a estas películas que están en una periferia o en un diálogo con el documental o con la no ficción. La ficción como tal es mucho más estructurada y son otras posibilidades. El documental creo que hay una libertad que si uno tiene la posibilidad desde el montaje, incluso de estar cercano al proceso de rodaje, da otras posibilidades, da otros tonos. Y bueno, con la película lo que sucedió es que cuando recibimos el material, después de rodar esta segunda tanda, que se llamó incluso entre la carpeta segunda tanda, eh, comenzamos a trabajar con todo. Comenzamos a trabajar con todo. Y lo que Ok. sucedió fue que fuimos dando como un proceso de decantado. Nos dimos cuenta, digamos, que en esos primeros armados, bueno, que eso voy a hacer siempre, perdón si siempre estoy como yendo y viniendo adelante, atrás al pasado. Así somos los editores, hablamos adelante y vamos hacia atrás. Hay una cosa que es importante explicar, es que tuve la oportunidad de no solamente ser un simple editor, sino tal vez de alguna manera lo que pasa con algunos proyectos documentales en que uno es su propio coordinador de postproducción. Entonces,
Lau, digamos, hizo un proceso de escritura, digamos, de un proceso de visionado del material, que tuve la oportunidad de trabajar desde el principio, de organizar de una cierta manera, de tener un control total, digamos, sobre el material, de organizarlo, organizarle timelines, de organizar materiales que permitieran que Laura, por ejemplo, comenzara a hacer, identificar entrevistas, comenzar a identificar tipos de materiales, hacer una tipología del material que se encontraba. Y ya con eso, por ejemplo, ella comenzó a hacer un trabajo de escritura. Obviamente, como todo, digamos, todo rodaje, había una escritura previa, pero como lo comentábamos, como hubo algo que estuvo por encima de todo lo que siempre está en control, y esto fue la pandemia, entonces hubo otras cosas que hubo que comenzar a evaluar. Las entrevistas, por ejemplo, sí se mantuvieron de alguna manera, sí un poco más rigurosas algunas, pero algunas sí eran prácticamente la observación del diario, Que era el ¿cierto? material, que sí, que era un material que no estaba como previsto desde la escritura como de una escaleta, digamos que había una escaleta como con unos bloques temáticos, casi que, yo no sé si vos alcanzaste a ver eso, que era como claro que tenía como Por títulos, como décadas, por eh, bloques tal, utopías que caen. ajá, y ahí pues sí teníamos como siempre se pensó, o siempre lo pensé como igual un docu que tenía una peli que estaba pues como atravesada por varios formatos, varias formas o de registro y de dispositivos narrativos, ¿cierto? Pero entonces, pues claro, pasa esto de la pandemia y del encierro total y que yo termino como estando ahí en un set constante, como rodando constantemente a mis padres y en la casa y también como en diferentes formatos. Primero fue una Handycam, luego ya llegó otra cámara, una 5D y un par de lentes y una Zoom, pero era como muy básico todo. Y como que luego, claro, después de empezar a visualizar y armar, yo me acuerdo más que yo hice pues como ese, un primer como armado ahí larguísimo que era bastante chocoloco y con eso estuvimos en una Walden Sí, también, estuvo re bonito como ese proceso ahí con Marta Andreu. de estar con Marta Andreu y también ahí como que empezamos a ya trabajar más en forma a partir de esa primera residencia y como feedbacks que habíamos recibido ya para que Rodri agarrara el proyecto y empezábamos como a armar en un principio tratando de irnos con ese guión que yo tenía, pero pues claramente pasado como el tiempo y los procesos de encuentros que fuimos teniendo para el montaje, pues sí, lo que decía Rodri, ¿no? Claro. Como que más bien fue un proceso de ir sacando algunas cosas y se nos fue revelando que ese material que había sido como el más casero, el más cotidiano, era el que contenía Realmente la esencia. la esencia de la peli, ¿no? Y Total, como total. esta cosa de generar esa, pues sí, esa cercanía y esa intimidad que, pues que solo se, no sé, que se logró gracias a que estaba yo ahí, digamos, con mi familia y tal, y no sé cómo hubiera sido, posiblemente sería otra peli, ¿no? Pero como el registro con más personas, con un equipo armado, pero sí, eso fue como algo que realmente no se pensó tanto antes y fue como una cosa con la que tocó ahí como flexibilizarse durante la pandemia y luego en el montaje fue como, ah, no, es que aquí está esto y fue como un Ahí hallazgo. está la semilla, ahí está La serendipia que llaman, la Sí, sí. yo sí. exacto. Claro, y uno, Y funcionó. perdón que te interrumpa, Nicolás, pero uno diría a veces, esa cuestión a veces que uno mira, o a veces mira con cierto recelo, cierto desprecio, a veces estos materiales que algunos llaman menores, el formato casero, o esto íntimo, por ejemplo, que nosotros lo vivimos precisamente porque, claro, estaba justamente viendo era fase 1 y fase 2 de rodaje. Sí, Y claro, en la fase pero 2 todo tenía muy entrevistas, diferente. digamos, que buscaban la información que aparece en la fase 1, que obviamente, pues, también Lau también era volver a encontrarse viviendo con sus padres después de muchos años, Ujú. juntos, digamos, en un espacio encerrados. Y uno decía, yo veía esas entrevistas y yo decía, pero eso está aquí, o sea, hay algo que está mucho más vivo, mucho más orgánico, además que lo pone, o sea, que se genera como otro dispositivo documental, que es el registro detrás de cámara, es decir, porque sabemos que el control de la imagen no es un control de una tercera, de una tercera persona, sino que es de la misma Laura. Es decir, aquí es donde la escritura está dada desde la misma cámara, de las mismas, uno puede llamarlo cuestiones morales si quiere, pero la misma decisión de qué es lo que estoy yo encuadrando con la cámara es una decisión que viene desde la misma dirección en carne viva un poco también. Lo mismo el sonido, por ejemplo, ese es un documental que el sonido pues
muchos de sus materiales, si bien luego contó, como dejó Laura, con una grabadora, unos inalámbricos y todo el rollo, también mucho material es el sonido orgánico de la cámara, es decir, esto está más cercano como a un home movie, si uno lo piensa de alguna manera, más que a otros tipos de documentales con otro tipo de facturas, digamos, de retratos, con una producción, un gran sonidista, una gran cámara, es decir, o sea, es un home movie que de alguna manera sirvió como reflexión. Y ahorita pensaba un poco también que eso se acerca un poco, que es algo que pues, que aprovechando pues es una manera también de invitarlos a que vayan a salas a ver la película. También Claramente. ocurre, y lo vemos en otros momentos del montaje donde Laura también de alguna manera está en diálogo con la cámara, con el archivo donde tú te, pues hacías unas puestas en escena, eras una presentadora de MTV. No spoileé, no spoileé. Entonces, pero entonces era como eso, o sea, como ese juego, es decir, hay una escritura que va del tiempo pasado al tiempo presente, y eso es algo que se revela, es algo que muy bonito que incluso uno a veces como editor, creo que no termina reflexionando incluso mucho después de que has terminado ya tu corte final, después de que has llegado a pasar el picture lock y ya está en color y en sonidos, que a veces reflexiona como, oh, acabo de darme cuenta que estoy pensando en esto cuando hice este montaje. También son como revelaciones bonitas, porque es otra cosa que es muy importante pensar. Uno dice, el editor es el primer espectador y el editor supuestamente debe pensar en el espectador, pero el editor es un espectador también. Y hay reflexiones que no, muchas veces conexiones que uno hace cuando está editando, que no las piensa directamente allí o no es consciente de ellas en tiempo presente, sino que ocurren después. Y eso también es muy bonito. Eso es algo No, y también. mismo la búsqueda también como del centro de la peli, el centro de la voz, o sea, también yo creo que fue muy importante tener como, a ver, montamos casi durante un año y medio, Ujú. no consecutivo, por supuesto, pero sí como dándonos unos espacios, Respirar. respirar por también, incluso por temas de producción Necesario. y de, sí, y de las realidades pues como de este tipo de proyectos en términos pues como de su gestión y de su producción, pero entonces eso también nos permitió como, y pues a mí además como directora, como darme ese respiro y ese tiempo como de cantar pues como algunas ideas que al principio por ahí costaban un poco más asumir o genera también como o más pudor o realmente no es eso lo que quiero decir, sino esto otro y eso también porque el mismo material te va dando como esas pistas, ¿no? No sé, digamos, así fue como un poco mi método, por supuesto que sé que hay personas y documentalistas que, digamos, tienen como una claridad, pues, frente a su objeto u objetivo, en todo caso, de estudio y de registro. Pero acá había un poco también como de esa, de esa sospecha de, bueno, estoy haciendo un retrato del personaje, del papá, o también estoy hablando de mí, o inevitablemente hablar de ese personaje, pues me pone también a mí como en el centro o al lado, en todo caso, también para eso, para hablar de mí, para hacerme unas preguntas, para construir también como una voz y una visión un poco más puntual, pero incluso llegar a eso, pues también, pues costó un año y medio. Bastante, bastante. Sí, es como Total. muy Ah, largo. se nota. Y muchas versiones, yo creo, es decir, o Sí. sea, eh, incluso, incluso Ahora estaba nos pensando, preguntaban eso, que cuántos cortes tuvimos, yo no lo recuerdo. yo lo que sí No, pues recuerdo uno es, mira las líneas de tiempo y debe ser todo un decálogo ahí. sí, Ush, yo por ejemplo estaba pensando en que supuestamente aquí tenía, bueno, como hasta un timeline 25, pero obviamente hay muchas versiones con modificaciones pequeñas que uno como obsesivo guarda. Total. y no, tampoco hicimos Pero 25 yo creo que eran cortes. como, no eran 25 cortes, pero yo creo que a veces eran como 4 o 5, digamos, Por como, ahí, entre como 25. identificados como de Ajá. manera fuerte, creo que tal vez Luego eso. hicimos unas versiones también cortas, por ejemplo, ahí estaba viendo algo de alados o para alguna combo, o sea, también como que teníamos, Como actividades, Bueno, mapamudos, yo antes papá. quiero hacer una pausa aquí Ajá. para ya poder, nos den como ya una introducción hablando ya del proceso formal de la parte editorial, pero digamos que quisiera hacer como una reflexión de esta primera etapa que nos estaban contando y es de
definitivamente encontrarle el alma, encontrarle como el espíritu a la pieza, que más allá de todo el diálogo que tuvieron entre ustedes y que nos estarán contando ahorita, quiero exaltar pues ese espíritu, esa alma, esa identidad de la pieza, donde ya la presencia de Laura se sale como directora y entra como un personaje, pero un personaje no presencial, no en ink, por decirlo así, sino un personaje que está acompañado. Entonces, ese es yo creo que uno de los valores más interesantes que afortunadamente ustedes pudieron identificarlo en esa primera etapa. O sea, la pandemia permitió que ustedes lo hicieran, y lo digo ustedes porque pues yo sé que a la hora de hacer el montaje logra uno como codirigir, identificar que el material no tiene que ser un material formal, sino un material más bien real. Y ese es el alma. O sea, eso fue la primera sensación que tuve y se lo comunicaba a Rodri, como fue mi sensación de me estoy metiendo, yo estoy con Laura viviendo una reconstrucción familiar después de tanto tiempo, y yo creo que de algo que necesitabas expresar. Entonces, yo creo que esa es la grandeza de esta gran obra. Y aquí ya doy pie entonces para entrar un poco, de pronto Rodri, ya sabiendo que tienes ahí como unos, si quieres de pronto ahorita compartimos pantalla para que nos cuenten. Les quisiera hacer esta pregunta. Llega el material de Laura, esa primera etapa, pandemia, Laura rueda, porque aquí pues todavía supongo que no está tan claro el proceso de la construcción narrativa, pero rodemos porque eso nos va a dar pues el camino. ¿Y te llega ese material en pandemia, Rodri? ¿Te llega ese material mientras estamos en pandemia o ya han tenido la oportunidad de tener acercamientos? Digamos Ya que había la emergencia sanitaria todavía estaba, sí. pero digamos que... O sea, ya fue como 6 meses, fue en el 2021. Propiamente, sí. Fue así en el pleno inicio del 2021 y yo había rodado desde marzo como hasta agosto del 2020. Y de esa otra fase fue como esa segunda tanda, como en octubre, noviembre. Igual sí que lo recibió muy pronto. O sea, Sí, sobre todo precisamente por lo que te comentaba de poder tener control, digamos, de la organización, no con un proyecto, pues, que a veces, que nosotros los editores nos enfrentamos, que a veces llegan del productor, de la dirección, organizado de una manera, digamos, simplemente respondiendo a la necesidad, simplemente armar algo, pero no entendiendo, digamos, todo el rigor que tiene el flujo de postproducción. Voy a hacer un paréntesis ahí, veo una pregunta que está en el chat que hace Gustavo Fernández, bueno, más bien un comentario que, saludos Gustavo, que dice que el editor es el primer espectador. Dice, el primero es quien está detrás del visor. Rodrigo, vos tuviste un seguimiento casi total del proyecto. Bueno, lo primero es que para mí, por ejemplo, creo que el primer gran montajista en una película documental es el camarógrafo. Creo que es el primer editor que hay en una película. Por un lado, eso es como una observación mía. La segunda es que cuando me refiero a ser un espectador, me refiero pues a una película transformada, digamos, en un proceso de argumentación con el material. A eso me refiero, digamos, con ser el primer espectador. Es decir, no me refiero solamente con relación al material en crudo, sino que me refiero a cuando tú ya lo has transformado, es decir, cuando ya hay una serie de decisiones, hay una serie de trabajo de una estructura. A ese tipo de espectador me refiero como el primer editor, como un primer espectador, no a la transformación del material. Y obviamente, pues, al hacer la cámara, creo que la persona que hace la cámara es realmente el primer editor de una película y sobre todo en documental. Es decir, esa decisión de dónde comienzas a filmar y hasta dónde vas, es decir, las decisiones a veces que tomas in situ con qué me quedo, qué estoy dejando por fuera, creo que ya es una operación de montaje muy importante. Eso como un poco de pronto para contestar un poco a Gustavo. Por ese lado. Pero entonces sí, volviendo al tema del montaje, perdón, me recuerdas, Nico, un poco la línea de lo que... Realmente era más como esa conversación que tuvieron ya una vez que te llegó el material, después o digamos si estaban durante pandemia o tuvieron esa oportunidad de verse presencialmente para conversar ese primer material, ese primer tanda que les llegó. Pues nosotros, con lo que decía Lau, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos, yo de recibir el material pues de primera mano, y ya tuvimos como las primeras conversaciones. ¿En qué sentido? O sea, aquí
va desde lo técnico, pero también va desde el otro lado, digamos, un poco como lo conceptual, intelectual, espiritual, no sé qué palabra encontrarle. Es poder controlar de alguna manera el flujo del material, en el sentido de que identificar como ciertas cosas, cuestiones técnicas, pero que sirven precisamente para poder hacer un proceso de creación. Entonces, cuando recibí el material, comencé a identificar que había que darle una cierta organización, porque eso es algo que, pues, como sabemos, todos los proyectos documentales no se pueden organizar de la misma manera. Algunos son similares en su forma de organizarse en un proyecto de edición, otros no. Identifica qué necesidades, qué fortalezas hay. Y recuerdo que lo que hicimos fue precisamente eso, dejarle un material listo para que Laura podía visionarlo, digamos, en una estructura, en un orden de diario. Y lo que hicimos fue que te dejamos la posibilidad para que identificamos que había que sacar las entrevistas, que había que identificar los espacios. Yo creo que ahorita que compartamos el proyecto vamos a ver un poco eso. Sobre todo para poder hacer un proceso de visionado mucho más cómodo, mucho más, más calmo. Porque, a ver, hay que pasar por algo también, es que cuando por ejemplo, Lau hizo el primer armado, digamos, podemos llamar un primer ensamblado, de la dirección o corte de la directora, lo que pasaba es que, claro, aquí pasa la subjetividad completamente a flor de piel, es decir, es Lau enfrentar el material que ella misma filmó con relación a su familia. Entonces, había que tener otro tipo de disposición con relación a ese material. Entonces, una manera para salirnos de eso, más allá de hacer el visionado diario, era, por ejemplo, no, vamos a sacar las entrevistas, es decir, o sea, como si fuera un proceso de tercera persona, vamos a ir sacando las entrevistas que le hiciste a Fernando. Yo evitaba, por ejemplo, siempre decirle tu papá, creo que era una de las cosas que siempre le evitaba, me refería como él, o sea, como que trataba de desconectar de alguna manera en el verbo acá, como que evitaba decirle tu papá. Era una de las primeras cosas que recuerdo que traté de hacer como todo el tiempo, evitar que se estableciera esta conexión, digamos, ahí emocional en la sala, pues, que ya sabía que existía, pero no me interesaba como estarla remarcando todo el tiempo. Entonces se organizó los materiales y comenzamos como a tratar de ser un poco más, tomar cierta distancia en la organización del proyecto de edición, de identificar, bueno, están estos materiales, está tu mamá, están estas situaciones, o sea, van apareciendo, digamos, como unas formas de organización que lo que va haciendo es generándonos cierta distancia, que es lo que hace Lau, porque gran parte de ese trabajo lo hiciste vos, si así, si mal no recuerdo, digamos, un poco también por la cuestión de la pandemia y un poco también por la conexión que necesitabas tener con el material. Como la organización principal. Por ejemplo, sí, algunas de las entrevistas o separar como algunas cosas que te interesaban por espacios y todo el rollo. Sí, 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 no, sí, total, pues también de una manera muy intuitiva, como fui guardando el material que si era, no sé, mínimo, ponía como el día, la fecha, Sí. día 1, día 2, y a partir de lo que había hecho en el día, porque además en un día yo podía tener como, no sé, filmaba por la mañana un rato a Fernando haciendo ejercicio, y luego a la tarde hacíamos una entrevista, y luego a la noche, no sé, otra cosa, otro registro. Entonces los fui separando como por día y por... Mañana, noche y tarde, aquí estoy viendo justamente. A veces por, claro, por momentos o por palabras que yo sabía, por lugares también. Claro, Pues dale. el hecho de rodar también en la casa, que fue igual pues algo que también siempre había pensado, era que ese es como otro personaje, ¿no? Que a veces no, no se piensa tanto, pero sí como que la casa física, pues los espacios como que también limitaban o marcaban como algunas acciones que iban pasando, entonces guardaba como por espacios. Pero Claro, sí de manera muy intuitiva, y por ahí me inventaba unos códigos, o sea, tampoco te lo pasé muy desordenado. No, 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 bueno, no. aquí aparece, quiero hacer una acotación importante, pero en créditos sales como premontajista. Sí, 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 sí. Y eso no es una labor menor, o sea, claramente entendamos que si fue un proceso de rodaje diario, no teníamos un login que estuviera ahí haciéndonos el orden del material, así que hiciste un no, y yo trabajo sabía, fundamental. claro, y yo sabía todo lo que había grabado, o sea, conocía muy bien como el material. Entonces, sí. Voy a proponer algo. ¿Te parece si voy compartiendo pantalla para que miremos Por justamente estas favor, cosas? es Listo. Entonces, importante verlo. vamos a cambiar un poco como el eje de cámara aquí. Voy a ponerte acá y voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Y lanzamos. Listo.
Listo. Entonces, Ahí se ve bien. perfecto, listo. Entonces, como verán, un poco lo que hablaba Laura, el material está organizado. Bueno, yo tengo como una manera de trabajar siempre con la organización del material, pero por ahora vamos a centrarnos en esta carpeta, Video 2020. Esto es un poco lo que hablábamos, existieron dos fases de rodaje. Fase 1 es justamente todo el material que rodó Laura. Laura rodó por días, mañana, tarde, noche, hay unas entrevistas, hay lluvia, hay mañana, hay entrevistas. Si de pronto vamos y abrimos otra carpeta acá, a ver. Por ejemplo, esta tiene todo el material solamente ese día 8. A ver, vamos a ver, bueno, esas ya son como más largas los materiales, pero pues, verán los nombres, visita a Liliana, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, casa. Y si vemos acá, Fernando Casa. Ahora bien, estas nomenclaturas fue algo que surgió un poco de la necesidad de lo que pasa, y aquí de pronto me voy a poner un poco técnico, precisamente con estas cámaras un poco más no profesionales que a veces generan nombres de clip que se repiten descarga tras descarga. Y entonces, por ejemplo, para evitarnos el riesgo, sobre todo, pues los editores lo sabemos mucho cuando nos enfrentamos a Premiere, de que cuando hay muchos clips que se llaman igual y pasas a otro computador, termina reconectando lo que no es. Entonces procedí un poco como a entrar a renombrar el material, generar unos prefijos, justamente a partir de esas estructuras que hizo Lau. Entonces era carpeta Fernando Casa, entonces todo está organizado como Fernando Casa, entonces se llama así. Identificando algunos materiales, por ejemplo, entrevistas, si no estoy mal, entrevista 4, entonces se llama así el material. Fase 1, día 4, por ejemplo. Esto como un poco para mostrar, claro, entre lo que hace Laura, que es identificar el material por momentos o por acciones, digamos, o circunstancias o momentos del día, le añado a eso, por ejemplo, una nomenclatura un poco más rígida, precisamente para evitar el riesgo de enfrentarme a problemas de postproducción mucho más adelante a futuro de clips con el mismo nombre. Por ejemplo, aquí como esas cosas que uno siempre recomienda. Las cámaras Sony, por ejemplo, por lo menos los primeros modelos en su inicio, siempre generaban, colocabas una tarjeta nueva y arrancaba como C0000. Y tú recibías el material, pero si no lo hacías una modificación, te encontrabas con que en la edición habían 15 Claro. Y si pasas de un proyecto a otro o haces un conformado, te encuentras con que tienes una cantidad de clips 00000 y te tienes que poner precisamente a solucionar eso. Entonces aquí entra como un poco esa paranoia obsesiva mía y decido cómo controlar el material desde el principio. Eso, digamos, es una ventaja. Y es de esas cosas que uno aprovecha aquí y uno dice consejos para productores. Tengan a un coordinador de postproductor o al editor desde el principio para poder controlar este tipo de cosas. A la larga, y aquí es como se van a ahorrar dinero, señores productores, señoras productoras. Es un No, poco y por eso decirlo. es vital para ese primer armado, ¿no? Y luego, siempre que necesitábamos algo, era como, listo, ya sabemos cómo identificarlo. Exacto. Y eso sí estuvo Estuvo genial. chévere. Bueno, Aquí voy a quiero hacer otra acotación y meto un poco la cucharada, pero me parece que es importante hablando un poco del ejercicio desde el montaje, pero también implica también la decisión narrativa. Rodri, te puedo molestar, volvamos a la fase 1, ya que estamos aprovechando, y veo Dale. que en teoría fueron 13 días de rodaje. Perdona, te pregunto, el peso, o sea, la carpeta de mayor cantidad de material fue fase 1 o la fase 2? A ver, por peso uno diría que estos son los proxies, ¿no? Estoy trabajando aquí con proxies, Claro. pero digamos que por peso fue más en la fase 2, porque era una cámara mucho más grande profesional, creo que era una FX5, Era una Sony F. una cámara más pro, pero por ejemplo en cuanto a extensión de material tenía mucho más material la fase 1. Claro. A eso voy, digamos que siento que la fase 1 iba a tener más cantidad de material, pero aún así, para hacer todo un proceso documental, hay algo interesante. Son 13 días de rodaje, donde se captura prácticamente el 90% del material que va a ir final, siento yo. Y una de las sensaciones que tuve de la peli cuando la vi, o la pregunta que me hice al principio, es la decisión de la duración de los planos. Es decir, hay muchos planos largos
muchos planos en las entrevistas que se sostienen solo dentro de la narrativa, porque Fernando en sus intervenciones lo sostiene. Entonces, esa decisión de, por lo general, en el proceso de montaje uno tiene esa naturaleza de, bueno, ponemos el texto, lo editamos y lo apoyamos. Acá fue, no, vamos a dejar el texto. Si se agacha, si se levanta, si se hace una pausa, si no, la dejamos. ¿Cómo llegan a esa decisión? Que es importantísima. Bueno, a ver, yo particularmente tengo algo, yo privilegio, hay editores que son mucho más visuales. Por ejemplo, hay gente que colegas, y respeto también un poco también esa estrategia, o no sé si será tal vez a los proyectos a los cuales llego, pero sucede con mucha frecuencia para mí que realmente muchos son testimonios o digamos son entrevistas largas o son proyectos, digamos, donde el privilegio está sobre la argumentación y que está dado sobre una voz, bien sea sobre un narrador en primera persona o bien sea por una entrevista a una persona o a un grupo de personas. En ese caso, para mí, lo que privilegia, digamos, es la construcción de la argumentación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea central de lo que estamos hablando? Entonces, partimos de una idea de cuál es el tema que tenemos para este momento o para qué sacamos estos fragmentos de la entrevista. Y es tratar de identificar precisamente ahí de qué queremos hablar. Y obviamente, pues más allá, por supuesto, y no dejándolas por obvias ni de menor importancia, las consideraciones también éticas, obviamente, del trabajar en la edición sobre el testimonio de una persona. Pero lo que nos interesa, a mí lo que me interesa sobre todo es poder dejar la posibilidad del testimonio. Es decir, las personas cuando hablan tienen una forma de argumentación que es sobre la cual, cositas que siempre aparecen de Premiere, sobre la cual uno tiene que, las personas tienen una manera de pensar y cuando están hablando uno las ve pensar. Entonces eso es importante, tratar de que también el documental se vea. Nosotros estamos viendo a alguien que nos está brindando una información, pero también estamos viendo un acto de pensamiento. También está haciendo, ¿no? Sí, es Sí. que a mí como que me da, bueno, me genera pues curiosidad tu comentario, Nico, porque yo, por ejemplo, a veces siento que, no sé, pudimos haber tenido planos muchísimo más Y largos. los tuvimos una entrevista de 5 minutos. Entonces como que, claro, no sé, había una cosa también como, porque además mucho de este material realmente no es que son tantos las entrevistas y finalmente las entrevistas que están en el corte final en la peli, claro, tienen, no sé, unas duraciones, pues teniendo una que es como donde hay como ese encuentro pues más confrontativo que son solamente 2 planos y es una conversación de casi, no sé, ¿cuánto dice? Como Aquí estamos en... como 5 minutos, ponerle. Esto dura 4 minutos. Pero, claro, esto es solamente como en las entrevistas, pero de nuevo, como la gran mayoría del material con el que se va construyendo la peli finalmente es como este registro cotidiano y en este registro cotidiano es donde se sostiene muchísimo más, muchas veces la cámara en acciones que no necesariamente son como los diálogos más desarrollados o bueno, como más que tiene como ese contenido más sobre la información de la vida política, no sé qué, sino como el mero material así casero, cotidiano de ver haciendo a los personajes alguna cosa como dentro del espacio. Y ahí, no sé, para mí era como muy natural poder dar como que en el montaje también quedara esa naturalidad Del y ese registro. naturalismo del registro. Claro. Están hablando a ti, sí, exacto. Te están hablando, te meten en el espacio. Además, si uno lo mira bien, por ejemplo, sobre todo en las secuencias, llamémoslas de acción, o por lo menos que haya un seguimiento de personajes, digamos, ya existe una operación de montaje, es decir, o sea, y eso es algo que también uno como editor también tiene que dejar, es decir, o sea, el editor no es la persona que existe porque está cortando todo el tiempo, sino también es la persona que también permite dejar respirar una secuencia, es decir, incluso a veces, no creo que haya pasado en este proyecto, pero a veces me pasa en otros, por ejemplo, que por el contrario es como, por el contrario no es tanto como
hacer muchos cortes, sino por el contrario, lograr hacer los menores cortes posibles, o por lo menos permitir, digamos, que respire el material, sobre todo cuando estás haciendo el seguimiento. Uno diría Para mí que- era re importante eso, como que no se, no quedarnos también como en esa hegemonía del corte. sí, exacto. ¿Qué ocurre, Y obviamente? Claro. Pero, por ejemplo, uno el diría registro acá, era otro. uno podría decir, yo recuerdo si sobre este material, por ejemplo, el fondo, digamos que esta es la habitación de Fernando, si no estoy mal, sí. Sí. Ahí estaban los objetos en plano detalle con esta misma cámara. Uno podría decir, me voy para allá a mostrar los libros de comunistas, los libros de las obras de Marx, los pincitos que aparecen en otro momento. Bueno, muchos otros elementos me podría ir a eso. Plano detalle de la pantalla mostrándonos la letra de la Internacional. Es decir, por el contrario, lo importante es la relación que existe. Además, ¿qué es eso? Que cuando uno está en un plano secuencia, lo que uno está mostrando no solamente es la acción de los personajes, sino es la relación de quien filma con quien está delante de la cámara. Y a veces son esas cuestiones que uno privilegia precisamente cuando menos opera, digamos, en el corte allí. Entonces, esas son como de las cosas que uno va observando, digamos, y van apareciendo. Y por supuesto, bueno, bueno, el archivo. Y que igual, pues también es importante decirlo como que, claro, no necesariamente todo ese y pues por eso existe, menos mal la edición, habían también momentos de esos de esos planos secuencias que pues tampoco finalmente nos estaban generando como una relación de sentidos que viniera a contarnos algo aquí en lo que iba a ser la peli, ¿no? Como que también creo que es poderse como dar ese espacio de familiarizarse con cada uno de los materiales sin temor al tedio, como que puedan generar algunos planos, secuencias, no sé, o pues no tedio en un sentido de aburrido, pero sí como sin temor también pues asumir ese riesgo. Incluso, no sé, yo creo que aquí no quedaron tantos tan secuencia, Por ejemplo, tan fíjate, No, largos. estuvo muy bien. Yo creo que hay algo que está fundamental. Yo creo que también fue una gran virtud y es que el que te haya tocado, digamos, la situación de rodar y de grabar el material en pandemia. El docu presenta algo importantísimo y es que tus papás se relacionaron con la cámara como si estuviera hablando Laura directamente. Entonces, Sí, eso no se es les fundamental. sintió como si estuvieran puesta en escena, o sea, ya ellos fluyeron, ellos le hablaban más a la cámara que a Laura, diría yo. Sí, no, pues era también Fundamental, asumir como la cámara casi que como una extensión también mía, pues, de mi cuerpo dentro de este espacio total. de casa de rodaje y eso también, incluso en el momento o sea, in situ, mientras estaba rodando, me permitía tener también como una cierta distancia o cierto lugar también de posición frente a la dirección, pues esto que hablamos ahora de la ajá, mirada y de poder también como ser un poco una tercera persona, sí, construyendo esta relación a través de la cámara. Total. Y también, claro, igual, por ejemplo, aquí aparece como 13 días, pero también hubo otra cámara que es con la que está, de hecho, la primera secuencia pues del 1 de mayo, que es una Handycam, y también con esa Handycam yo grabé un montón de otras cosas, que ahí también fueron como Sí, está varios bueno días eso. más. por ejemplo, Eh, el diario, el diario, el diario selfie. por ejemplo, que con esto arrancaba la película incluso, o sea, Uf, no, pero no vayas a... no, no lo voy a poner, no lo voy a poner, pero fíjense, es una cosa de la que quería hablar. Fíjense, por ejemplo, cómo cambia una película. Creo que eso estaba como, por ejemplo, aquí aparece como número 4. Voy a pasar al número 5. Por ejemplo, aquí tenemos un material que, por ejemplo, hace parte de la segunda fase, que es un material que explorábamos, incluso siempre tuvimos dudas con él, porque, bueno, en algún momento, valga para decir que la idea que habíamos planteado visualmente como dispositivo para la utopía era precisamente como una selva, como si el mundo se lo hubiera tragado en la selva. Sí, eran como Y unos escenarios mucho más oníricos también, era una narrativa más sí, sensorial, voy a ver si de Ujú. pronto acá, experimental si se quiere, bueno, pero ya sentíamos luego que terminaba un poco como muy forzado, no sé, sí, como que después Total, nos total, dimos total. cuenta que no funcionaba no un poco. funcionaba.
Entonces, por ejemplo, bueno, sí, o sea, estos materiales eran como unos no lugares, bueno, había otros elementos como unas máscaras, si mal no recuerdo, por ejemplo, aquí estabas tú ya un poco con eso. Claro, esto es lo que es que era como una puesta en escena, pero pues al final Ajá. Y no habían pasó. unas animaciones. Y por ejemplo, en algún momento también en el montaje pasaba que incluso nos encontramos con la posibilidad de tal vez como derrumbar esa utopía o este mundo posapocalíptico mostrando que se estaba rodando. Entonces dejábamos las colas Ujú. del corte, por ejemplo, las indicaciones de Laura, digamos, porque pues ella era filmada, pero indicaba cosas de luz o indicaba movimientos de cámara. Y digamos que de alguna manera esto modificó también como el arranque de la película. O sea, acá arrancábamos con este plano un poco que también era como pensábamos en su momento tal vez un poco por las circunstancias como en revelar que era un rodaje que ya no existía, que era una película que ya no era, que era un poco también lo que nos planteábamos, porque claro, lo que te comentábamos al principio, se pensó una película, digamos, en un tipo de rodaje un poco más clásico, si podría decirse, pero luego la pandemia lo para, entonces se comienza a filmar y nos dimos cuenta como que sí era una manera de justificar el soporte o los formatos de grabación, o era una forma también de justificar el estilo o la precariedad, no sabíamos en ese momento como que Sí, estábamos al final era pensando. un registro como que estaba atestiguando el tiempo de ese momento, pues de la La pandemia y pandemia. demás, que luego cuando ya también estábamos en el montaje, una vez pasamos como esta primera parte donde estaba muy presente eso, era como, bueno, no, pero Pues ¿cómo está, hacemos también para estar hablando como con, o sea, que la peli no se desactualice de exacto. alguna forma y que podamos, que no pase solamente por el contexto, pues, de esta situación, porque realmente lo que había como al interior de la casa frente a ese otro registro, pues era la que estaba como permitiendo plantear pues como este tema más de relacionar las memorias, las generaciones, las utopías, y que la peli pues siempre había sido pensada en esto, ¿no? Luego lo contextual pues era como la pandemia, pero entonces también como que yo en algún momento pues tenía como ese temor de que se nos volviera como un registro pandémico, que también En- imágenes de eso se hicieron un montón, igual me parece que todavía es que es muy loco porque uno habla de eso como si hubiera sido así un montón y lo hubiéramos superado, Es verdad, nos pasa. pero igual nos marcó un montón y dejó Claro, Sí. como... pero entonces, claro, también pensábamos de alguna manera esas secuencias que quedaron en la película, para que vayan a verla, por ejemplo, de alguna manera quedan ahí y precisamente son el documento de su tiempo. Entonces decíamos, ¿por qué hacerle un prólogo a algo que se va a ver? Sí, Sí, o que sea, se dejan que ver también. se va a ver y que se va a entender precisamente. Es decir, la película en un momento, durante varias versiones, creo que se quedó con este prólogo inicial. Por ejemplo, eso que tú hablas de planos largos, por ejemplo, aquí creo que estamos en, no me acuerdo cuánto estábamos, por ejemplo, esto está Uy, yo no en veía esto, eso hacía mucho 2 rato. minutos 28, por ejemplo. Antes duraba un poco más, pero bueno. Eh, y luego arrancamos precisamente, miren, arrancábamos con una selva, Era otra era película. otra película, luego la animación, imagínate, Total. Qué bueno esto que está, qué bien. y solamente aparece hasta el minuto 5, viene a aparecer, digamos, la secuencia que es con la que arranca la película, es decir, o sea, viene a aparecer hasta el minuto 5, y creo que si me voy un poco más atrás, vamos a mostrar también como Habían otros archivos, que eso también es la otra, ¿no? Había mira, la película un volumen de arrancaba archivo. con la otra parte, arrancaba con tu papá haciendo ejercicio, la cotidianidad completa, el registro, digamos, un poco más cronológico. Voy a mostrarles algo que también es de esas cosas bonitas de acá. Recuperamos, por ejemplo, las fotos del ejercicio de pared, que eso es otra cosa que uno dice, no, los editores trabajan solamente en el timeline. Señoras y señores, no ocurre así. Nosotros trabajamos en muchos formatos. Tener un cuaderno en la mesa de trabajo es tan importante como el teclado y el mouse. Entonces, y teníamos los post-its y tenemos, mi espacio está organizado de tal manera que tengo una pared, digamos, mi closet tengo para pegar post-its y poder rayar encima con marcadores. Entonces, estaba pasando esto, por ejemplo. Entonces teníamos como las secuencias desglosadas, Como las escenas, y ahí como vamos todas armando y secuencias. íbamos armando secuencias y íbamos mostrando precisamente es esto, como generando conexiones que a veces, muchas veces, uno no las ve en abstracto, digamos, en el timeline,
y estas relaciones físicas también del montaje, porque esa es otra cosa, es decir, nosotros trabajamos de alguna manera, es decir, ustedes ven la famosa secuencia de Walter Murch editando de pie, los editores, muchos trabajan de pie en estas moviolas verticales, pero la relación física que tenemos, la relación que tenemos física con la película no es la operación, digamos, de la interfaz, sino que también es la acción de levantarse, es la opción de tomar distancia frente a lo que estás proyectando, levantarse, es decir, que pase físicamente por una de las cosas. Entonces, por ejemplo, esto fue un ejercicio bastante chévere. Otros lo hacen, digamos, con stills de la película. Digamos que acá, digamos, fuimos un poco más por la agilidad, un poco, y porque queríamos rayar bastante. Lo dejamos en los post-its, por ejemplo. Entonces eran las descripciones de los elementos, lo que encontrábamos, qué elementos, o sea, por ejemplo, aquí, espalda cicatriz, qué es lo que nos interesa, digamos, que quede como marcado. Entonces acá, por ejemplo, aparece Ruby, indicios de su militancia feminista desde el texto. Si me voy Claro, acá, y que mira, cada forma de registro, pues, o tema tenía un color. Entonces, claro, lo rosado era lo que tenía que ver la fase con 2. la fase 2, lo azul, la fase 1, verde los archivos, y lo amarillo era la La animación. animación. Yo no sé Creo si que tenemos uno grande, no recuerdo que tenga, bueno, esos no aparecieron, entonces también eso pero por ejemplo esto que ayudaba mucho como sí, total, como a pasarlo al papel y tener como una idea un poco más armadita. por ejemplo, fíjate esta secuencia. Laura cuenta sobre el loco y el virus. Justamente lo que vemos que está acá en esta versión 5, justamente acá. Vemos eso mismo acá. Este que seguramente lo comenzamos a habíamos quitar. sacado. Tenemos una secuencia que dijimos no bosque. Luego está la animación Ok. casa montaña, por ejemplo, desde que está todo esto. Aquí está la animación casa montaña y luego acá aparece 1 de mayo, bandera roja, que es la que aparece acá. Es decir, o sea, esto mismo, digamos, lo íbamos pasando. Y el ejercicio físico que íbamos pasando, los posts y los movíamos todo el tiempo, también era un ejercicio de memoria, de montar, digamos, recordando de qué estamos conectando Total. con qué. Más allá de si el plano pega o no pega en ese momento, esas decisiones no importan en esa instancia. Lo que importaba precisamente es la construcción de la argumentación. Creo que eso es lo más importante en un documental, es más allá de poder ponerse, digamos, en el trabajo de conectar visualmente, que por supuesto es también tan vertical como muchas otras cosas, es la construcción de la argumentación lo que es importante. Sí, como La construcción de generar sentido. sentido, que es lo que nos da precisamente la película, más allá. Si uno puede, las decisiones para mí en documental pasan es, si yo la información, lo que estoy construyendo tiene sentido, no importa qué plano estoy pegando junto a otro, el plano, digamos, la conexión está por encima de eso. Es decir, aquí van a ver seguramente, y me ha pasado con muchos documentales y nos ha pasado a nosotros editores, por ejemplo, que le tememos al jump cut, por ejemplo, y creo que este documental, creo que en algunos momentos los tuvo, si no estoy mal, temen al jump cut y necesitan taparlo porque eso se ve mal, que salte, digamos, que la idea. Digo yo, no, eso no importa. Es decir, hay un ejercicio de manipulación que debe ser evidente también. Por supuesto, hay momentos en que se agota, en que se vuelve, digamos, terrible por problemas de continuidad, por muchas cosas, pero lo que importa es, digamos, el sentido, la construcción de texto, la construcción de argumentos. Eso es lo más importante y siempre debe primar, sobre todo en el trabajo en una película. Total, total. Yo les quería hacer como una pregunta ya entrando un poco más a ese momento íntimo que siempre es, y yo creo que es algo que solo lo conocerán ustedes, pero aprovechando este espacio, yo creo que lo que nos permite estas charlas de entrecortes es que puedan los espectadores estar como más enterados del trabajo, o sea, del trabajo del montaje, no como una etapa terciaria del proceso audiovisual, sino desde la concepción misma del proyecto. Y esto es también muy amarrado a la relación director-montajista. Lau, tú, la pregunta obviamente, no lo digas porque está Rodrigo al lado, sino más que todo Rodrigo. Pero digamos que algo interesante es esa relación se construyó desde el diplomado que nos estaban contando, es que se conocieron, pero desde ahí tomaste la decisión de estar con él
cómo se fue construyendo esa relación que se nota, o sea, ahí es donde se ve en la obra las intervenciones de Rodrigo desde el cariño al proyecto, no desde un Sí. empleado al que le están pagando o lo que sea, sino yo estoy con el proyecto. No, pues sí, con Rodrigo, cuando nos conocimos en el Diplo, claro, ahí el proyecto todavía estaba ahí como un poco, pues como un poco crudo, ni siquiera había rodado, tenía mucho material de archivo, que esa es otra cosa en algún momento, y por eso mencioné ahora lo del diplomado de archivo, pues porque bueno, por ahí pasé, pero en algún momento yo pensé que este iba a ser un docu muy de archivo, y luego me di cuenta que tampoco era que tuviera tanto archivo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, claro, pasa un tiempo entre que hacemos el diplomado y empieza a haber también una relación pues muy cinéfila al final, ¿no? Y como Rodri, como buen cinéfilo que es y geek de todo, entonces como que siempre pasando películas y documentales. ¿Cuál es el documental argentino que nos gusta mucho, también familiar, con archivo? Eh, el de Mojinsky, ¿será? O el de... ¿Cómo es que se llama ese? Se me Bueno, no, escapa porque ese ahorita nombre. estaba pensando mucho en esa peli que en algún momento vos me la pasaste y yo también como que flipé ahí. Entonces, claro, primero como una relación más como de, de cinéfilos, pues, y yo luego entro ya como en una dinámica de construir como un equipo de producción, realmente sin pensar ahí todavía muy bien quién iba a ser montajista. Y en algún momento ya cuando empezamos a formar pues como este equipo y pensamos en el rodaje y que todo esto se va al carajo, pues también ahí se reestructuran como varias cosas y a mí me parecía muy importante estar en la misma, o sea, estar lo más cerca posible del montajista. Entonces, digamos que por un lado también era muy conveniente como que viviéramos en la misma ciudad Ujú. porque yo sabía que quería estar como jornadas enteras frente al montaje, justamente porque para mí y en esta película y en este tipo de películas, pues es como el otro 50% pues de la construcción de la misma. Entonces como que era un proceso que no estaba como dispuesta a perderme. Entonces como que Claro. poder, claro, poder coincidir en la misma ciudad para mí fue vital y claro, y Rodrigo igual ahí también ya me había coqueteado varias veces como, ay, ¿cómo vas con tu peli? ¿Qué onda? Cuéntame, cuéntame. Y también eso finalmente sí es una cosa que, pues que una valora un montón como en estos procesos de hacer una peli, pues también en unas condiciones económicas, pues como muy pequeñas, ¿no? Y como con unos equipos muy mínimos, con unas extensiones también de tiempo donde no hay a veces como tanta... que como tantas certezas, sino más bien muchas incertidumbres y que alguien se pueda también como sumar a eso, sabiendo que está pues como poniendo pues parte de su tiempo, de su energía vital, de sus equipos, de un montón pues como y de su conocimiento, pues es primordial a la hora también como de construir esa relación, que no pase solamente por una cuestión ahí como de una relación laboral, porque pues al final no es solo eso igual te pagamos. Sí, 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 sí. No Pues, fue que, no fue que soy coproductor, es decir, o sea, con claro, la empresa también. soy coproductor. Ajá. Pero claro, como encontrar esa camaradería era vital. Es Entonces, ya, fundamental, diría yo. claro, entonces como que ya también cuando le dije a Rodri, ve, ¿qué te parece? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo estás? Ta, ta, ta. Y pues como que me dijo que de una fue empezar después como de ese primer proceso de armado mío, venir y estar y compartir un montón. O sea, sobre todo la primera parte como del 2021 fue la más intensa Ujú. y yo creo que sí fue como semanas acá metidos, tomando café, Claro. jugando con los gatos de Rodri, almorzando con Rodri y Margarita, o sea, como aquí remetida en la casa, ya también era como un poco intensa, pero para mí eso era vital también, porque pues lo mismo, ¿no? Como que en esa otra instancia de de la hechura pues de una peli, como que ahí es donde una empieza ya a encontrarle un montón de sentidos que tal vez en el momento del rodaje pues no eran tan claros y pues eso, también procesos de momentos de poder tener como
encuentros con otros montajistas, asesorías, ahí también valga la pena como darle ahí una mención a lo que no sé si todavía estará o qué, pero como el colectivo de Mapamudo, que era un proyecto muy bonito, pues como de acompañamiento a la finalización de películas, donde estaban Felipe Guerrero, Nicolás Rincón, Jorge Caballero, sí, eso fue bacano porque ahí pudimos tener pues como Un feedback bastante, como bastante interesante. feedback, sí. Además que claro, pues, Ok. pues un gran colega, un gran amigo, un gran editor. Jorge también un gran productor, director, y Nicolás un gran director, también productor, como muy visionarios, además como estableciendo unas visiones que están conectadas también obviamente con otras dinámicas que obviamente no son las locales. También era como otra forma de ver, y además que claro, otra cosa que es importante es esto que muchas veces a veces no se habla y no se considera, es también como tener miradas externas a veces en el proceso de montaje ayudan muchísimo, es decir, tener otro colega que a veces venga y como que mire y dice, ve, pero pasa esto. Felipe, por ejemplo, hizo su aporte y trabajamos en una secuencia a partir de una serie de ideas y quedó así en la película, por ejemplo. O sea, esas cosas revitalizan porque, claro, también pasa los procesos de ceguera que uno a veces tiene aquí, que después de estar año y medio, a veces hay cosas que simplemente se nulan o ya dejan de existir a veces. A veces decíamos, no, ya tenemos la película, descansamos un mes, regresamos y nos damos cuenta que no, que faltaba, que hay que quitar algo y poner otra cosa más. Por ejemplo, Claro. ahí hago la mención, por ejemplo, algo que siempre nos pasó a lo largo de la película es que tu mamá aparecía y desaparecía en el montaje todo el tiempo. Por ejemplo, creo que yo era más el que lo quitaba un poco y tú eras como que más ahí, mi mamá, ¿dónde está? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de procesos, por ejemplo, como el de mapa mudo, es algo que también debe existir también y que es importante comprenderlo también en muchos otros procesos que no son solamente los del documental u otras derivas de narrativa, sino también en la ficción, digamos, en su género más clásico también. Otro par de ojos frescos, desconectados del proyecto, sin ningún tipo de relación, son una mirada tan importante, por ejemplo, para llegar antes del corte. Pero también aquí va también como esa arma de doble filo. Muchas miradas también en muchas revisiones también pueden ser tan peligrosas, también en un sentido que puede ser terrible, porque a veces puede nublar también tu visión obstinada, tu visión, digamos, como única, terca, que a veces es tan importante también, a veces esto de nos vamos contra el mundo, es decir, a veces si termina uno subyugado, a veces porque escucha tantas voces diciéndole desde otros lugares, desde otras esferas también seguras. No lo digo por mapa mudo, lo digo también por otros procesos a veces donde inmersos en las lógicas de la televisión, las plataformas o los festivales, a veces uno se niega la posibilidad de ser obstinado, digamos, con una visión nueva, y lo coloco entre comillas nueva, pero por lo menos sí un poquito original, un poquito diferente, un poquito más personal, también más autoral incluso también. Eso también hay que darle privilegio un poco, es decir, a veces es bueno escuchar, tener otro par de ojos, pero también hay que entender, y eso es una cosa que no podemos saber cuál es el porcentaje, cuál es el equilibrio, saber cuánto debemos escuchar y cuánto debemos tener oídos sordos a eso. Eso es otra cosa que no hay una fórmula, pero lo más importante creo que para establecer eso es saber en qué momento estoy perdiendo mi horizonte, bien sea como dirección, como producción o como edición. Eso es lo más importante. ¿En qué momento estoy perdiendo mi centro como creador? Porque eso es otra cosa aquí, que realmente fuimos más como un proceso de creación conjunto, más que un operador. Fue un proceso de un proceso de escritura a cuatro manos acá sentados, sin desconocer tú también, por supuesto, a Harold, que también obviamente en los momentos en los que entraba también aportaba su visión como productor, pero aquí en Claro, Caliente era eso. sí, era como un lenguaje ahí que ya también habíamos construido entre los dos, pues como de tanto tiempo de estar como compartiendo y revisando el mismo material y dialogándolo, porque eso también, Sí, pues a veces realmente como que era más juntarnos a hablar, Sí, incluso hasta de la sí vida pasa mucho. y de cómo estaba cada lo uno y de cómo una estaba nomás. yo también en mi propio proceso de creación y muchas cosas, ¿no? También como muchas formas ahí de a veces de inseguridad también, como de incertidumbres frente hacia dónde voy, de momentos de dudas de
"No, esto es una mierda, esto no, oye, renuncio". Bueno, nunca renuncié, pero igual en algunos momentos sí tuve como claro, unas frustraciones también ahí frente a veces o a otros comentarios, a otras miradas o a incluso no encontrarle algo dentro del montaje, algo que estábamos trabajando hacía mucho rato y entonces también un poco en Sí, chiste, pero como que también había Rodri era un poco terapeuta así en momentos como donde yo no veía luz. Y eso es Sí, importante, ¿no? Total, yo sí siento que como la camaradería, pues, de poderse encontrar y dialogar, incluso también en momentos, no fueron muchos, pero hubo momentos también donde por ahí como que no estábamos de acuerdo incluso entre los dos, como ujú, en algunos caminos. Y ahí era como también, bueno, pero ¿cómo vamos a mediar esto? Y al final que como quién decide, pero tener también como la posibilidad, pues, de, de tener esos espacios, pues, como de diálogo son fundamentales y pues sí, de encontrar un partner que, pues, al final también le está apostando como al al proceso y al proyecto, proyecto y a la búsqueda, pues, que es total. como una sí. cosa muy a ciegas también, como que no necesariamente Bueno, sabe a dónde va a llevar, pues. ahí de verdad ustedes creo que acaban de tocar un elemento fundamental dentro del proceso de la construcción narrativa del proyecto en general del audiovisual y es la relación director-montajista. Yo siempre lo he considerado que es la relación más que todo del psicólogo del director, ¿no? O sea, es fundamental que el montajista tenga esa capacidad de no comprar todo, no revertir todo, no decirle sí a todo y no decirle no. O sea, es un lenguaje donde básicamente la razón la tiene el proyecto, la razón la tiene la pieza. Y es entre los dos que encuentran el David detrás del bloque de mármol, ¿no? Es como que el David está ahí, toca es saber darle y construirlo. Entonces, me parece fundamental que lo hayan mencionado. Esas sesiones terapéuticas son claves, esas peleas son claves, porque si Rodri dice todo sí o tú dices sí a Rodri, pues no van a encontrar un trasfondo. Entonces hay que confrontar la historia, ¿no? Muy bien, creo que en ese Ahí sentido, mencionas algo, perdón, voy a interrumpir, y es un poco tal vez siete que yo no me pienso como un terapeuta, sino que, a ver, pienso como en las películas de Rocky, uno es como un sparring. O sea, es decir, si uno lo piensa bien de alguna manera, uno está llevando a dónde tirar el golpe. Uno está detrás de la bolsa acá atrás, tire golpe arriba, tire a la izquierda, es como, y uno está con los pasos acá, tira acá arriba, tira acá abajo, uno está ayudando de alguna manera, es como a que precisamente eso que está pensando, cómo llevarlo a organizarlo mecánicamente, algo que vaya fluyendo. O sea, y yo siento que a veces más que ser el psicoanalista, porque si no, eso sería en doble título y por lo tanto doble presupuesto, uno realmente es eso, es como un entrenador ahí que está detrás con la dirección diciéndole, no, ve para acá, de alguna manera. Uno también, el editor de alguna manera también es un manipulador, no solamente el material, sino de otras cosas. No, mentiras. Es un manipulador en el sentido de que ayuda a llevar, digamos, la argumentación y por lo menos a encontrarle el camino. Eso es lo que uno ayuda, digamos, es a generar, es eso, a encontrar el camino, a que ese golpe que quiere dar, que sea más efectivo, donde está la fortaleza, digamos, esté dado. Es decir, si uno mira a los entrenadores, por ejemplo, en el boxeo, vuelvo a esa referencia, se da cuenta que de pronto esta tiene mejor gancho por izquierda o mejor corta por abajo. Entonces uno lo que hace es fortalecer eso y eso aparece en el material. Entonces uno lo que hace es eso, uno es un orientador de alguna manera, también es una persona que puede, obviamente, como creador, aportar y dar su visión y generar un argumento, si lo sostiene, vale. Y en ese proceso también uno se convierte en un negociador, porque eso es lo otro. total. Es decir, uno también es una persona que negocia. Andrés Porras, siempre recuerdo mucho esa charla, de las primeras charlas en que lo escuché, él decía algo que como que el montajista es el director sin crédito. De alguna manera uno podría decir que lo es, pero yo creo que realmente es un co-creador realmente, es decir, eso siempre va a estar. Es un co-creador que su crédito es ser el editor o montajista, dependiendo pues de gustos, filias y negociaciones, pero es un co-creador, eso sí es lo más claro, sobre todo si es un codirector, un coproductor, lo que sea, es co-creación. Eso sí es algo que sí existe y es Completamente. importante. Hmm.
Bueno, Por acá ahí, está preguntando Gustavo sí, Fernández exacto, que te si iba a mostramos el decir, prólogo. te iba a decir Ese eso, prólogo creo que, pero bueno, tenemos que hacerle el permiso de lado. no creo que eso Bueno, pero nunca eres muy Se le puede abierto. mandar a a Gustavo, Gustavo. Pues, Bueno, muy no bien, por válido, privado. válido. a propósito también, no, a mí la película que me abrió también como esas preguntas por el cine del yo, pues como acá es la Desamparo, ¿no? La peli de De Gustavo Gustavo, que con el cual tuve la oportunidad también de trabajar, me curiosamente. parece grandiosísima, entonces vale aquí para saludarlo. Se va por interno la secuencia, Gustavo, se va por interno. Buenísimo. Yo no sé si nuestros Bueno, colegas que nos acompañan quieran preguntar, ¿no? bueno, sí, eso es muy importante. Abrimos este espacio para alguna pregunta que tengan puntuales, aprovechar que los tenemos aquí en vivo. ¿Nos están escuchando bien? ¿Nos ven bien? Hola. Sí, se está yendo con un poco la onda, pero ahí los escucho. Ok. La voz de la Bueno, grabadora está Mari, ¿alguna Sí, pregunta? sí, Dicen. sí, yo quiero, Rodri, Lau, que exploremos un poquito más en eso de, o sea, cómo construye uno el sentido, es decir, un documental, cuánto material puede tener, ¿no? Cuántas horas y tú ese sentido, si puedes elaborar un poquito más en cómo lo vas encontrando. Y pues dijiste algo muy bonito, Rodri, que dice, ¿en qué momento estoy perdiendo el norte? Entonces, no sé si puedas como profundizar un poquito en eso, si tú lo haces por unas temáticas muy específicas o después, o unas escenas de acción o unas cosas un poco más conceptuales y metafóricas, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que estás buscando ese sentido? Ahí nos vemos bien. Sí, sí, no, Ustedes nos están viendo. pasamos al blanco y negro. Eso era. Muy Ah, bien. ok, Bueno, ok, es ahorita. como otro tono, no mentira, sino que se nos fue técnicamente la cámara, entonces queda como preset, queda blanco y negro, pero igual nos vemos. A ver, pucha, me coges un poco como fuera de base, Lau. Sí, no, es que yo siento que eso se va, es que es como un trabajo también como muy intuitivo, que ya te digo, o sea, también tuvo que atravesar como unos momentos de distancia y de revisar una y otra vez como el material y los cortes para entender, digamos, en dónde estaba como el acento digamos, cada secuencia en el personaje, porque, a ver, para mí siempre fue claro que era a través de este personaje que es Fernando, que es mi papá, como yo quería pues generar como este diálogo como intergeneracional y unas preguntas sobre las formas de militancia como de él y de su generación, un retrato a esta generación y cómo eso también luego iba a dialogar con el presente o con, bueno, con mi generación, digamos, que ahí también, por ejemplo, fue muy importante darnos justamente ese espacio como entre un montaje y otro, un encuentro y otro, porque además el mismo contexto colombiano nos fue atravesando, no solamente, o sea, ahorita que hablamos del contexto, no solamente Fue la pandemia. fue la pandemia, sino que tuvimos dos estallidos sociales en el medio del montaje de la peli. Y eso también, por ejemplo, como que redireccionó unas formas pues en las que a mí me interesaba como hablar de otras formas de lucha, otras formas de encuentro, nuevas utopías o a través de lo que estaba sucediendo como en el estallido social, que a eso yo también le tuve como en su momento un poco de temor, pues no temor como de hablar de esto, pero era más como tampoco quiero que la peli se vuelva una peli sobre el paro, porque pues para movidas de nuestros estallidos y contextos sociales en Colombia, pues si no la película no terminaría nunca, ¿no? Porque todo No, el tiempo hay una cosa y hay otra y hay otra. Pero eso, por ejemplo, fue fundamental y claro, no lo habíamos mencionado y fue muy fundamental también eh, que si bien no es que en la peli nos detengamos mucho para hablar del paro, pues
indiscutiblemente sí nos genera un puente para ese momento donde va a haber un poco más de confrontación con Fernando, ¿cierto? Entonces, pero eso, por ejemplo, pues de nuevo fue gracias al dejarse atravesar pues como por el tiempo en el montaje y pues por lo que estaba sucediendo y ahí también pues se construye pues sí, unos nuevos sentidos Sí. frente al contenido principal de la peli, que es el retrato de este personaje con un material que ya tenemos justamente retratando a este personaje, pero cómo podemos dialogar o cómo podemos empezar a tejer como esa historia más íntima con otras cosas del contexto y del afuera, pero pues no sé, yo sí siento que fue una cosa como que fue surgiendo pues como con el mismo tiempo del proceso, más intuitiva y que también nunca, como ahí sí como dice Marta Andreu, que nos decía también en uno de los encuentros del diplomado, era como simple is beautiful, ¿no? También como Sí. después de haber tenido demasiadas posibilidades narrativas y como otros contenidos como esta parte de la segunda fase de rodaje, que era como esta otra forma de registro, otro código, y más las animaciones, más una voz que además también se fue construyendo durante todo este Sí. tiempo, la voz también fue variando mucho, más un registro de la primera fase, más el archivo, entonces era como también una cosa que, que creo que sí le fuimos encontrando el sentido en la medida en que fuimos como sacándonos capas y quedándonos con lo más simple. Por ejemplo, ahí tal vez voy a tomar algunas de una pregunta que tiene ahí Carlos Cordero con relación a la voz en off. Y es eso, es decir, cómo nosotros nos transformamos, digamos, con la película y con el tiempo. Es decir, estábamos haciendo una película, justamente como lo dice Laura, con relación a un diálogo intergeneracional. Y obviamente en medio de este proceso, digamos, el tiempo presente es precisamente eso, es decir, pasado y presente era el diálogo que teníamos. Sucedía entonces que, claro, mientras estábamos montando, ocurrió todo el movimiento social de 2021, sumado a esto, obviamente, también, digamos, se suma también el proceso electoral, que también era como otro punto álgido, incluso que también se nos convirtió en discusión de prólogo para la película en algún momento, Claro. porque era también esa discusión sobre si esto era una utopía, era como esas preguntas que también se quedaban allí como cocinándose, como un poco como trabajando. Es precisamente también saber en ese lugar saber, digamos, dónde nos vamos a quedar nosotros, digamos, hasta dónde podemos ampliar un poco el horizonte de lo que queremos trabajar con relación, digamos, a las posibilidades, porque el material, claro, el material es un tiempo pasado con el cual siempre estamos, digamos, trabajándolo, construyendo, digamos, para una tesis que va a futuro, pero nos pasaba entonces que se estaba cruzando que todo esto que estaba pasando con Fernando, con la forma de pensar de Fernando, con la forma de pensar a Laura, estaba completamente en tensión permanente con relación a lo que estamos viviendo. Es decir, o sea, aquí en Cali nosotros estábamos, aquí muy cerca estaba la portada, por ejemplo, entonces sentía las manifestaciones, digamos, las acciones, digamos, que tenía, por ejemplo, la gente del sector de la portada con relación, por ejemplo, la gente del oeste de la ciudad, que, bueno, pues se portó de unas maneras bastante, digamos, no sospechosas, digamos, de su lugar. Pero también estamos, por ejemplo, sintiendo acá a 1 kilómetro, estábamos como, aquí teníamos Loma de la Resistencia, Loma de la Dignidad, perdón, Sí. pero también yo estaba en paralelo, digamos, apoyando muchas gestiones de Puerto Resistencia con relación a las formas de registro de estos materiales, digamos, que fueron mucho más sensibles, entonces todo el tiempo estábamos conectándonos con eso. Y nosotros nos decíamos, por ejemplo, todo el tiempo, ¿cómo vamos a conectar ese presente? Y también eso surge, es decir, y también ocurrió, por ejemplo, esto que les estoy compartiendo acá con relación a estos materiales, que era que si bien ya existían parte de esos materiales, esto creo que era lo del Eso fue el 2019, 2019. que fue el de noviembre de 2019, que por ejemplo para Cali fue el primer, fue una de las, digamos como una de las semillas de todo lo que ocurrió después, antes de la pandemia. Creo que la pandemia, si no hubiera sucedido, estaríamos en otra historia completamente diferente. Todo este registro, digamos, también se sumó, por ejemplo,
aquí haciendo, no va a ser el mayor spoiler de la película, pero se metía, por ejemplo, también el conflicto, o sea, se metían, a ver, no estoy tratando de ubicarlo, a ver si es rápido, podemos encontrarlo. Pero ¿qué No, otro perdón, material? te voy a mostrar. El de ya, por ejemplo, las protestas en la luna, por ejemplo. Ah, bueno, pero eso es lo último, es que yo, aquí no está eso. Sí, esa parte no está aquí. Entonces, a ver, vamos a buscarla, vamos a verla aquí, yo creo que debe estar acá, en este corte 25. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambia esto? Vamos por el corte 25. Entonces, por ejemplo, Está antes. justo aquí, por Ahí. ejemplo. Entonces está Laura, por ejemplo, estamos viendo material que corresponde al 2019, pero también estamos mostrando que esto es material, por ejemplo, del La percepción de 2021. que la guerra en Colombia era un fenómeno rural, impulsado por la acción de las guerrillas y de grupos armados ilegales, dio paso a la certeza de que era la acción estatal en contra del pueblo la responsable de una crisis que ahora nos tocaba a todos. Entonces, por ejemplo, era como conectar con este material del tiempo presente y nos dimos cuenta que era necesario. Nosotros perfectamente en la película podríamos haberla desconectado, simplemente haberlo dejado con las protestas del 2019, la pandemia, y nos quedamos ahí. Es decir, si uno lo mira a nivel de cronología, digamos, funcionaba entre la película entender que, claro, arrancamos un poquito antes, 2019, pero arrancamos el 2020 y la película terminaba un poquito más allá, 2021, y ya, pero no. Nos dimos cuenta que era necesario tener que hacer este salto, una elipsis interior dentro de la película, y hacer este flash forward, digamos, dentro de la temporalidad del material filmado, irnos hasta el 2021 para entender, digamos, eso que ocurre después. Vayan a ver la película, en lo que ocurre, digamos, que se vuelve, digamos, la forma de pensar de Fernando. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que no podíamos obviar eso, y esto generó muchas discusiones también por fuera también, ¿no? Sí. Si incluirlo o no incluirlo, si poner este material antes o después de Fernando, qué efectos generaba, por ejemplo, con relación a la forma de pensar de él, con relación a la forma de pensar de Laura. Y más allá, sin ponernos, digamos, en disquisiciones éticas o todo esto, lo que nos interesaba era precisamente, por un lado, era entender que allí, en ese momento, existían las dos visiones alrededor de la visión de un momento presente para el proceso del montaje, que eso es importante entender, que esto no es una temporalidad que pertenece como tal a la película, sino que es nuestra temporalidad, nosotros viviéndolo aquí. O sea, es decir, esto estaba ocurriendo a nosotros y luego nos pasaba, y que por ejemplo, esto quedó, por ejemplo, pero luego nos decíamos, ¿será que incluimos todo lo del proceso electoral también como que era el cambio, como que era, esto es realmente lo que hablamos como utopía? Y creo que tú lo hablaste, creo que con Marta, de como en algún momento de no incluirlo, por ejemplo, nos dimos cuenta como que ya era excesivo. Claro, no, porque también pues lo que decía ahora, si esperábamos, o sea, si nos quedábamos o nos sujetábamos a cualquier cosa que fuera también sucediendo en el país, no la íbamos a terminar nunca, pues porque, ajá, pero Ajá. además también, y yo creo que eso es como lo bonito y lo complejo como del proceso de hacer una peli, es también la posibilidad de asumir que el cierre también es una renuncia y sobre todo en este tipo de películas, a un montón de otras posibilidades del mismo material y de la misma película. O sea, la película pueden ser un montón de películas también respecto a cómo, a su montaje, ¿no? Entonces también como, pues son procesos como igual largos, son procesos también donde, pues, como lo decía ahora, como que uno atraviesa un montón de, de reflexiones, no solamente pues como estéticas y del cine propiamente, sino por supuesto, y más en una peli donde estoy hablando de mí, estoy exponiendo también como pues como unos encuentros y desencuentros con mi propia familia, pues como que hay un punto donde también ya se debe asumir con esa distancia que genera como entre que se empieza a rodar y los diferentes momentos de montaje y que ya como que ha habido un tiempito pues desde el último encuentro, como ya la posibilidad también de asumir, ¿no? Desde ese acto como
de renuncia a lo que podría seguir Estoy siendo entendiendo y la podría película. seguir siendo infinitamente. Entonces, y creo que esa es la parte como más difícil al final, tomar como esa decisión como con la certeza y la coherencia pues del mismo proceso de hasta dónde más nos permite como dar la peli para, no sé, otras reflexiones más o profundizar más en esto o no, como, Ujú. sí, Y si llegamos, encontrar el cierre. Muy bien, digamos que importantísimo toda esa reflexión que ustedes hacen. Realmente creo que uno de los aspectos más complejos en el documental y no solamente en las piezas como tal, sino de ficción, es poder determinar el hilo narrativo y poder tener la capacidad de decir esto no va, creo que esto nos lleva por otro camino, que tenga el poder que tenga, pero hay que ser muy conscientes de qué cosas nos están desviando. Entonces, importante esto que ustedes estaban diciendo. Yo quisiera ver si todavía habíamos visto a Néstor que había levantado la mano. No sé si Néstor quisiera intervenir, hacer la pregunta que tenía. Hola, ¿qué tal? Rodrigo, Laura y todos los Hola compañeros. Néstor, ¿cómo estás? Hola. Bueno, no he podido ir a ver la película, pero sí iré muy prontamente. Mi duda va como relacionada con ese primer momento en donde Rodrigo permite que Laura haga como un acercamiento al montaje. ¿Cómo fue ese proceso y qué tanto queda de ese montaje inicial y de esa intención inicial? Y como esa metodología de dejar que el director pues también edite, que también cree, y en qué momento ya o no se pudo dar, cómo fue ese trabajo en conjunto. bueno, un poco como lo decía, pues digamos, hubo la oportunidad de que después de acceder a mis súplicas y ruegos, no mentiras, después de mucho hablarlo, digamos, y se dio esa posibilidad de ser el editor, claro, lo que les comentaba un poco también de poder tener el control, digamos, técnico del flujo de postproducción, ayudó muchísimo como sobre todo como a tener esos primeros acercamientos al material y a esa relación. Cuando logré, digamos, poder, digamos, organizar, preparar el material, obviamente con la idea era que, pues obviamente no era fácil que, digamos, la misma persona que es protagonista, digamos, haga un trabajo de montaje como tal de su propio material. Pero lo que sí permite, digamos, este tipo de procesos, sobre todo cuando la directora en este caso tiene, digamos, conciencia, digamos, de la operación de la interfaz, en este caso que lo editamos en Premiere, por ejemplo, eh, permite sobre todo como que uno pueda ver los apuntes o por lo menos ver, digamos, qué esbozos. Es como cuando uno le pasan un ensayo en papel y uno ve como los garabatos un poco, como que uno ve la caligrafía o por lo menos ve los gestos, las palabras claves de hacia dónde apunta, hacia dónde por lo menos siente que está la intención un poco de lo que quiere, digamos, sea la película. Yo le decía a Laura que como que montara en crudo, es decir, como que no montara preocupándose por afinar el corte, por este tipo obviamente, de elementos que son propios al editor, sino que se preocupara más por lo que yo llamo, digamos, como tratar de ella poner toda su carne en el asador, pues en una terminado de carnívoros aquí. Pero sí, poner todo allí dispuesto, como qué es lo que tú quieres que se vea, con qué quieres trabajar tú. Entonces, ese trabajo con la O permitió eso. Hay otros procesos, por ejemplo, en los que muchas veces, por ejemplo, la directora del director, por ejemplo, no trabaja la herramienta o por lo menos complica en el proceso de la curva de aprendizaje, digamos, que acceda a un programa de edición como tal. Entonces existe la herramienta de trabajar alrededor de las entrevistas, por ejemplo, o un Excel o cualquier otra herramienta, digamos, que esté en común acuerdo y que uno integre al flujo, es lo que hace que uno pueda como generar una dinámica de diálogo, yo creo. Aquí, digamos, existe el privilegio de que el Lau maneja la herramienta, lo hace bien, entonces eso nos ayudó muchísimo, por ejemplo, en ese punto. Y claro, yo podría arrancar y Lau tenía un guión, tú tenías como un Word, yo recuerdo mucho que eran como las descripciones de las ideas y todo esto, y yo podría haber trabajado sobre eso, pero pues si se da la posibilidad de que ella pueda hacer ese trabajo, a mí me parece que no, la palabra no es cómodo, pero facilita mucho ver, digamos, técnicamente en un timeline toda una torta de materiales
toda una cantidad de materiales con los cuales uno ya puede comenzar a trabajar. Eso como básicamente para decirte con relación a eso. Yo creo que si Laura, por ejemplo, hubiera decidido no hacerlo, digamos, definitivamente, sino que ya arrancara de cero a partir de esto, por ejemplo, por un lado, tal vez nos hubiera tomado un poco más de tiempo llegar a eso. Seguramente, probablemente sería otra película, pero lo que seguramente aparecería es que todo el proceso sería igual de alguna manera. Es decir, existiría el diálogo, existiría todo esto. Y seguramente, de pronto, precisamente pasaría algo, es que de pronto de eso que tú escogiste, pues mucho quedó, por Sí, supuesto. O sí, eso sea, es verdad. la internacional quedó sí o sí. Y siento que, Sí, hubo unos bloques de secuencia que que siempre ca- estuvieron, que eran yo creo como... que incluso podría decir que hay secuencias que están casi desde el mismo corte cero, es decir, un Ujú, trim ahí, un par de cositas, pero casi que la internacional creo que está sí, en su esencia, como incluso la trabajaste vos, por ejemplo. sí. Y se dejó así, es decir, y ya está, o sea, no hay en eso. Y claro, uno diría, eso es tan importante, me parece a mí, es decir, o sea, hay directores, estas duplas de dirección-montaje en las que simplemente yo ruedo y tú mira a ver qué haces con eso, pues también son válidas, por supuesto, y hacen parte también de formas de co-creación. En este caso, creo que pues la presencia de Laura ayuda muchísimo y también permitió como, incluso creo que su sola presencia permitió que le permitiera desprenderse de cosas, porque si lo hubiera hecho, digamos, sin estar ella presente, ella estaría tratando de defender algo en vez de aquí lo que pasaba todo el tiempo, que era un proceso de argumentación y de mostrarle, digamos, en facto, es decir, mostrarle en el timeline, mira, ¿qué pasa si dejamos esto y conectamos esto? En vez de estar en una tensión permanente de discutir, ¿por qué me quitaste mi secuencia? Era más bien entender por qué la estoy quitando. Eso también Claro, es importante. total. Gracias, gracias. Bueno, muy No, bien. Néstor. Gracias, Néstor, por la Una última duda, pregunta. Rodrigo. Ah, Rodrigo, una última duda más ajá. eh, ¿qué tanto o bueno, a ver, la pienso bien. ¿Qué tan, o sea, Cali como ciudad creadora desde el montaje y tú que estás como desarrollando pues la post, es como un buen espacio para crear? Pues, por ejemplo, ustedes hablaban ahorita como era necesario que fuera Rodrigo porque estaba en Cali, pero yo veo Cali y no sé qué tantos espacios para montar hay, ¿me entiendes? Sé a dónde va la pregunta. Y Néstor, yo diría básicamente lo siguiente. Ahora, justamente retomando el tema de la pandemia, nos dimos cuenta con la pandemia que existe la posibilidad de satelizar los flujos de trabajo. Yo creo que hay proyectos que se pueden trabajar de manera remota. Es decir, o sea, y muchos de ustedes como colegas lo han vivido. Es decir, o sea, trabajan para series, plataformas donde a veces nunca verán en físico la cara de los productores, directores, bueno, de pronto los directores y algunos productores tal vez, pero pasará en muchos proyectos, lo he vivido también, donde mi conexión es una pantalla. Y habrá otros proyectos en los que tendré a la directora, al director a mi lado todo el tiempo, es decir, o sea, todo el tiempo el montaje, todo el tiempo. Yo lo que creo es que hay que mirar la manera de cómo optimizar dependiendo de los tipos de proyectos, qué es lo mejor. Y también entender las lógicas del trabajo, porque hay lógicas del trabajo donde a veces facilita mucho la distancia incluso, por las lógicas capitalistas, si lo queremos decir, de que en Colombia trabajamos con otras lógicas de economías, etcétera, pero también hay proyectos en los que incluso me ha pasado gente que se viene desde el exterior a trabajar conmigo 2 meses porque es importante esa conexión, o sea, es decir, hay de todo y creo que lo más importante creo que es qué tipo de relación voy a establecer y a partir de qué tipo de relación voy a establecer, si es una que es remota, periférica o como la quieras llamar, o cercana, en contacto, así como estamos aquí Lau y yo, por ejemplo, que incluso Lau tenía su escritorio a un lado y todo el rollo era como una segunda sala de edición con su computadora allí viendo también el material. Lo importante es establecer cómo ese contrato de relación también debe entenderse cómo va a funcionar en lo que tú vas a trabajar. Eso es importante, sobre todo en el caso del documental,
para mí, yo sí veo que es muy difícil, digamos, desconectar y dejar en la virtualidad, por ejemplo, este tipo de películas. Esta película como está ahora, yo creo que no sería la que es si no hubiera sido por estar acá año y medio aquí almorzando, acariciando gatos, tomando café y hablando de muchas otras cosas, por ejemplo. Pero habrán otros proyectos en los que seguramente a veces la conexión virtual y solamente verse si acaso en algún festival, algún momento de la vida, también es válido y puede funcionar también. Yo creo que eso es una lección que también tenemos que entender y que hemos aprendido también de esto que pasó desde el 2020. Hemos establecido otras formas de relación y creo que tenemos que comenzar a ver cuál es el diálogo que va a generar y qué formas van a afectar o qué formas nuevas también de creación van a existir a partir de eso. Creo que es un diálogo que todavía no se puede decir ni está cerrado, ni creo que puede ser un punto y aparte, ni un punto final. Creo que son unos puntos suspensivos y se va trabajando ese texto. Creo que ese texto de creación un poco en las formas de trabajo nuevas que están existiendo, hay que comenzar a mirarlas y entenderlas, digamos, como que es una posibilidad que está ahí y es una realidad. Más que una posibilidad, es una realidad. Gracias. Buenísimo. Bueno, gracias, Néstor. Rodri, Lau, gracias por esas explicaciones de verdad que son también fundamentales para entender. Dime. Voy a aprovechar lo último. Yo sé que nos estamos pasando de la hora, pero acá estaba viendo en el chat lo de Gustavo, lo de qué pasó con las hermanas, por qué no están sino en archivos, y Ruby la quisiera haber visto más y sobre todo su aporte con otros matices de la militancia en los 80s. Para todas esas dudas y mucho más, vayan a ver la película, pero para responderle a Gustavo en una manera muy corta y simple es porque en una película no podemos mostrar todo. En algún momento el montaje de tus hermanas estuvieron, por ejemplo, Rube iba y venía, por ejemplo, pero la rescatamos mucho más incluso lo que está en algún punto. Sí, digamos, en relación, por ejemplo, como a las hermanas, pues es que también ahí hay una cosa pues como muy clara y es que este registro retrato diálogo con Fernando es mía, ¿no? Es como propiamente mía, también como... Y también, no sé, como que yo con el tiempo he entendido que la relación, sobre todo pues en una familia cuando hay muchos hijos e hijas, cada relación es bien diferente Sí. que tiene cada uno, cada hijo, hija, hije con este padre. Y entonces como que pues no había necesariamente un diálogo de estas preguntas como que le estaba haciendo a mi papá que también encontraran como réplica o eco con las historias como de mis hermanas. Entonces, de entrada no había pues como una necesidad de que estuvieran ahí tan presentes. Y Ruby, pues mira que a mí me parece que es un personaje que se volvió fundamental luego como en todo este proceso de ahora pues que hemos estado como en el estreno y demás, porque nos logra conectar como con unos diálogos también muy actuales frente justamente a un montón de, bueno, de lugares de contradicción también del lugar de la mujer y de las mujeres en estas formas de militancia como más jerárquicas o que tienen de alguna forma pues sí, unas estructuras muy patriarcales, ¿no? Y entonces Ruby, pues claro, también era como este personaje que estaba entrando y saliendo, pero que no sé, yo considero que quedó como en un lugar también de unas sugerencias que permiten habilitar como otras preguntas que la peli no va solamente de eso y también pues por lo mismo, porque la peli tiene como varias capas, pero no va sobre el rol de las mujeres y cómo el feminismo atraviesa también como mi historia familiar, pero es importante y cuando le damos el espacio, pues también como que le damos ese lugar donde además se enuncia pues desde esa voz como esos lugares también de contradicciones y porque justamente como en esa otra parte, gran parte que es la construcción de sentido de la peli, hay un montón de cosas que son muy evidentes de esa relación pues de Ruby con Fernando y de Ruby en la familia, como este sujeto que está al cuidado también de esta estructura familiar. Entonces, no sé, yo creo que Ruby
pues sí, se volvió como una persona muy fundamental también en la peli, es otra protagonista. Es un ancla y conciliadora. ajá, entonces, pues sí, claro, hubiéramos querido de repente, en algún momento había más material también de ella, pero lo mismo, se nos empezaba a ir hacia otro lado porque Ruby en sí mismo es otro gran personaje, entonces habían unos materiales de ella, De unos materiales Brasil, de archivo de ella en Brasil, pero esto era con Noam Chomsky, por ejemplo, entonces era como, pero claro, ya era otra película, lo mismo, lo que dice Rodri, también ese momento donde hay que tomar unas decisiones y no podemos irnos por otras más como aristas, pues, sí, o sea, pero hay que pensar, digamos, al final, digamos, cuál es la película que hay que contar. Y cuando uno decide qué película hay que contar, es también pensar en qué otras películas no estoy contando. Y con esto un poco como para ir llevando esto al cierre, es un poco lo que muchos pensamos del montaje. El acto del montaje no es lo que queda, sino lo que se deja por fuera. Es, digamos, es eso, es decir, montar, editar es lo que se queda por fuera, no lo que realmente está allí. Entonces eso es un poco como un poco como para darle como un epílogo a nuestra conversación. Pues una frase de concluyente, yo cierre. creo que está poderosa. Como decía, o sea, decía la película que no está, ¿no? Pero igual la que está ahí como también como en background, yo creo que una película por algo se hacen después, años después, versiones y remasterizaciones, porque yo creo que el proceso es difícil decir que se concluyó 100%, Sí, ¿no? total. Pero pues hay que cerrarlo en algún momento, hay que publicarlo, hay que mostrarlo como las novelas, como las pinturas, como la música. Yo creo que parte del arte es eso, ¿no? O sea, también tomar la decisión de hasta qué vas. Y esto es lo que va a mostrar. Así que, Mm. bueno, llegando pues al culmen de esta charla súper importante, bueno, tan profunda, nutrida y pues ante todo, pues gracias al lado de Rodri por permitirnos entrar en este proceso tan importante, no solamente la creación del documental, sino también en ese lenguaje que se creó en la postproducción, en el montaje, en la edición. Pues les damos las gracias, les deseamos lo mejor en este camino que comienza Utopía, que no solamente sea la voz de Fernando, sea la voz tuya, la voz de todo un proceso, sino que siga construyendo país, que yo creo que es lo que más nos ha permitido y nos sigue inspirando a cada uno de nosotros en hacer parte de este lenguaje audiovisual, lenguaje que sigue trascendiendo. Así que bueno, gracias Vale. a Vale, ustedes. Nico, muchas Nicolás, a María gracias. Yo Clara, Carlos, muchas puedo gracias. aquí dar unas cuñitas. Nada, recordarles que la Claro, peli está en este momento en la Cinemateca de Bogotá. Vamos a tener función este fin de semana, el sábado y el domingo, sábado a las 7 y el domingo a la 1:30 de la tarde. Y mañana hay una proyección en el Colombo Americano en Medellín. Y nada, también como invitadísimos a que se conecten allá a las redes. En Instagram estamos como Utopía Documental, que ahí es donde está saliendo como toda la información. O sea, estamos en pleno proceso pues como de llevar la peli a diferentes ciudades y también donde empieza a tener una nueva vida, pues que es como a veces muy, como muy, uno no termina de entender hacia dónde va y cuando va estando y cuando va haciendo y en los conversatorios, pues eso genera como unos diálogos que como vos decías, Nico, pues al final más allá de la película y de una obra artística tal, es como la posibilidad de encontrarnos pues como con un diálogo que está proponiendo pues como la escucha a la diferencia, ¿no? Que es algo que a lo que siempre le hemos tenido como mucho miedo en este país, donde también existe pues como como unas memorias hegemónicas y en disputa, pues, y unas narrativas como muy disputadas sobre lo que ha sido, pues, nuestra historia de conflicto. Entonces, eso es importante, como darnos ese espacio de revisar como esas otras formas, pues, de lucha que han existido en el país y que, pues, se han silenciado y se han estigmatizado y que es importante como darles ese valor también, pues como esa especie de justicia poética y simbólica que tal. podemos hacer desde el cine. No es mucho más lo que podemos hacer, ¿no? Pero es como también
como pensarnos que al final la memoria no es solamente una cosa del pasado, sino y sobre todo el presente y de lo que tenemos pendiente con nuestra historia. Entonces, pues, yo creo que la peli propone finalmente ese diálogo y en ese sentido ha estado muy chévere lo que ha pasado en estos días en donde hemos estado, así que pues que de una u otra manera genera como esas inquietudes o algunas preguntas pues sobre el sentido de la utopía, y eso ya es como pues como el mayor logro, digamos, que puede tener pues como una peli también. Entonces, bueno, eso para decirles que Vayan. nos acompañen en las salas de cine. Pocas Claro palabras, que sí. la memoria es un work in progress. Eso es la memoria, un work in progress. Y Pero pues nada, gracias muchas por gracias. crearla. Gracias a Muchas gracias, ustedes. Dios. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio y bueno, siempre recordarles a todos nuestros invitados, siempre estaremos acá presentes, ya les estaremos informando de nuestros próximos entrecortes, así que bueno, les deseamos a todos una feliz noche y muchas gracias. Dale, Vale. gracias. Chao, chao. Chao, Viva el gracias. internacional.